porque estamos haciendo contacto ya con nuestra próxima entrevistada, que es la doctora Patricia Fernández Andriani. Ella es la presidenta del Tribunal General Arbitral del Colegio de Abogados de Neuquén. Y hace un rato, cuando presentábamos los temas del día, yo les mencionaba que realmente es un tema muy interesante y bastante desconocido, porque son estos acuerdos extrajudiciales, podría decirse, es decir, un conflicto, un litigio entre dos personas que se resuelve sin llegar a la justicia, sino que se utiliza un árbitro para dirimir y cuya resolución tiene que ser aceptada, no puede ser recurrida, tengo entendido. Así que es un método realmente importante del que no se conoce demasiado. Por eso vamos a hablar con Patricia, a quien ya hemos tenido en este programa, pero por un tema absolutamente distinto. Patricia, un placer volver a saludarte. ¿Cómo estás? Sí, un placer. Buenas tardes, Lucy. La verdad que sí, en aquella oportunidad presentando un libro y bueno, ahora con el tema de la promoción que estamos haciendo del Tribunal Arbitral, un tribunal que nació el año pasado, donde concursamos varios colegas frente a un distinguido tribunal, porque han participado el tribunal para la selección los maestros del derecho argentino. Ahí a quien más se aprecia Lucci, que es la inspiradora, coautora del Código Civil y Comercial de la Nación, y otros dos profesores, comercialistas y especialistas en arbitraje. Y bueno, hemos salido seleccionados 3 titulares y 3 suplentes, ¿no? Uh-huh. Y es un tribunal permanente, es una forma, un aporte que hace al colegio en la función social que le cabe, en tanto y en cuanto la justicia siempre está desbordada, ¿no? En esta modernidad y posmodernidad hay mucha demanda de justicia y vemos que eso es muy caro para el Estado, y lo vemos nomás en el Estado neuquino, ¿no? Cuánto le cuesta al Estado, cómo tiene que seguir ampliando el número de empleados, de jueces en forma permanente para hacer frente a tanta demanda de justicia. Entonces, bueno, el Colegio de Abogados y Abogadas ha decidido dar esta herramienta, una herramienta es antigua, pero muy moderna, que utiliza muchísimo, y lo vemos en toda Europa, una proliferación de los tribunales arbitrales para sacar de la justicia los casos, sobre todo los patrimoniales. Claro. Porque nosotros desde el tribunal dictamos sentencias, llamadas laudos, es lo mismo que hacen los tribunales, solo que para poder someterse a este tribunal las partes tienen que acordar que nosotros entendamos en la causa, si no, claro, entienden los tribunales ordinarios, ¿no? Exacto. Estas decisiones que toman los árbitros tienen que ser acatadas por el hecho de que las partes llegaron con un consenso, digamos, ¿no? Claro, en los contratos, supongamos un contrato de locación o un contrato entre empresas de provisión de materiales, lo que fuera, se tiene que poner que en caso de conflicto, divergencia, de las cláusulas contractuales, de lo que se pacte en el contrato, entonces tiene que entender el tribunal arbitral del Colegio de Abogados. Si no dice esto, en general dice de los tribunales ordinarios. Exacto. Entonces, ante cualquier conflicto que se genera, tienen que recurrir a los tribunales ordinarios. Uh-huh. Nosotros lo que podemos garantizar, aparte de la discrecionalidad, la imparcialidad, es una alta especialidad en materia de derecho económico.
nosotros los tres titulares, tanto como los suplentes también, somos especialistas, somos profesores universitarios, escribimos libros, estamos altamente especializados en la materia del derecho económico, el derecho societario, el derecho de insolvencia, bueno, cuestiones que hacen, digamos, a los aspectos patrimoniales, de los cuales podemos entender en materia arbitral, porque en materia arbitral no podemos entender en cuestiones penales, ni laborales, ni podemos... ni de familia, por ejemplo. Claro, ni de familia en lo que hace al estado de las personas. No podemos divorciar, ni podemos entender en sucesiones, tampoco en adopciones. O sea, estas cosas obviamente tienen que entender los tribunales ordinarios. Nosotros podemos entender de todo lo que se discute temas patrimoniales. Y Neuquén tiene muchos aspectos de esto, y además en nuestro tribunal también hay especialistas en derecho, en gas y petróleo. Entonces, en nuestra provincia, que hay tantas inversiones y tantos contratos relativos a la actividad económica principal que tiene la provincia, me parece que es una herramienta que es útil, muy útil, y siendo que en términos generales este tipo de contratos que tienen que ver con la actividad gasífera o petrolera se pactan en los contratos en general los tribunales arbitrales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, porque también se buscan esta sofisticación del conocimiento. No lo someten a los tribunales ordinarios de Cava, por ejemplo. En general se buscan tribunales arbitrales por la sofisticación de la materia. No es muy difícil que los jueces, que en general son multifueros, puedan entender en algo tan sofisticado. Tan específico. Exacto. Entonces, bueno, estamos tratando de promover, por eso es que pedimos desde el colegio esta entrevista, para ver que bueno, la gente lo empiece a pactar. Acá en Argentina hay importantes tribunales arbitrales, en el interior, incluso en Mar del Plata, que tiene una gran dimensión de muchos años, y por la actividad económica de Mar del Plata, así transitan un montón de desalojos, de cobros de alquileres, porque bueno, la actividad económica es fuerte en este aspecto, ¿no?, de las propiedades y demás, ¿no? Pero la idea nuestra es comprender toda esta variante de causas, de cómo también ayudaremos a descomprimir esta justicia, ¿no? Siempre tan atascada, tan comprometidos sus tiempos y demás. Justamente te quería consultar si, hablabas de tiempos de la justicia. A veces hay causas que están 3, 4, 5, 10 años, a veces más. Quiero creer que cuando se llega a un arbitraje, ese laudo o esa sentencia se logra en un tiempo muchísimo menor. Totalmente. ¿Por qué? Porque el proceso es distinto. El reglamento nuestro también incorpora un proceso que se debe seguir de demanda, de contestación y demás, pero los árbitros, a diferencia de los jueces, tenemos más facultades incluso de instar el proceso. Muchas veces en los tribunales los abogados tampoco, porque llevan muchas causas, no instan el proceso con la diligencia debida. En cambio, en el arbitraje, nosotros, en los tribunales, los jueces no pueden instar las causas, porque pertenece a las partes la instancia. En cambio, nosotros en el arbitraje sí las podemos instar y suplir incluso a las propias partes. Y bueno, eso hace que podamos acelerar el proceso para poder quitar laudos en pocos meses. Y con el laudo las partes pueden ir directamente a la justicia. Como nosotros no tenemos poder de imperio, obviamente, porque no somos jueces del Estado,
entonces se recurre las partes a la justicia con el laudo y el juez lo tiene que directamente ejecutar. Supongamos, en un juicio de desalojo, nosotros dictamos el desalojo y el juez lo único que va a hacer es dar curso al mandamiento de desahucio, es decir, de desalojo, ordenando a la justicia. Con lo cual, el mayor tiempo que insume en el Poder Judicial el proceso, que a veces para un desalojo se tarda años, bueno, en materia arbitral eso se puede tornar en 2 o 3 meses, ¿no? Bien. Estás mencionando, digamos, las fortalezas del arbitraje. ¿Cuáles serían las debilidades? Sí, las debilidades, uno podría decir, podrían ser, yo creo que son mucho más las fortalezas que las debilidades, pero bueno. Si uno hace foco en las debilidades, podríamos decir que no es recurrible, o sea, no es apelable. Bien. No es que apelable. No sé si no es una debilidad, o sea, para la parte que pierde, obviamente, no le va a gustar mucho, pero es ahorrar también un montón de pasos y de tiempo que suele ocurrir en la justicia ordinaria cuando se dicta una sentencia y se comienzan a apelar, a recurrir y pasa y sigue y sigue y sigue, ¿no? Sí, tal cual, porque vas en apelación y después vas al Tribunal Superior y después a la Corte. Bueno, aquí depende de cómo se mire, como bien vos decís, tiene su costado positivo, quizás para el vencedor, ¿no? Porque ahí se agota, salvo que se pida la nulidad del laudo por cosas extremas ante la justicia, y en pocos casos la Corte Suprema ha abierto esta instancia, pero si no, bueno, se agota en el tribunal y quizás el vencido por ahí quiere seguir y se cree con derecho, y bueno, va a tener, digamos, reducida la revisión por otro tribunal, ¿no? Eso podría ser una debilidad. Y la otra quizás, bueno, obviamente nosotros no somos jueces de la nación o de la provincia y ergo no cobramos un sueldo, sino que los honorarios tienen que ser absorbidos por las partes, por el vencido en costas y demás, con lo cual... Bueno, pero eso ocurre en cualquier juicio. Bueno, sí, los honorarios de los abogados, claro. Pero acá se tienen que hacer cargo de los honorarios de los miembros del tribunal, ¿no? Aparte. ¿Es mucho? ¿Son caros? No son exageradamente caros, pero van en proporción, es una tabla, a cuanto más monto esté involucrado en el proceso, es un porcentaje menor del 1, del 2, y cuanto menos monto estén involucrados en el proceso, es mayor el porcentaje, ¿no? Correcto. Con lo cual, bueno, eso podría ser un poco más costoso, pero las cosas hay que verlas el medio vaso lleno, porque la celeridad con que se abordan los temas por ahí te hace ahorrar en tantas cosas. Eso justifica. Patricia, el Código Civil es relativamente nuevo porque ¿en qué año se sancionó? 2015. En el 2015 entró en vigencia. Bien, vos decís que recién el año pasado aquí en Neuquén se conformó este tribunal arbitral. ¿Esto significa que no tiene un lugar preponderante en el código el funcionamiento de este tribunal? Sí, totalmente. El Código Civil y Comercial de la Nación viene a introducir el contrato de arbitraje, que Argentina se lo merecía desde hace mucho tiempo. Nosotros lo teníamos, todas las provincias lo teníamos al arbitraje en el Código de Procedimiento. En Neuquén estaba en el Código de Procedimiento, del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia. Que se está trabajando nuevamente. Claro, que se está trabajando ahora. Bueno, allí estaba históricamente incorporado el sistema arbitral, pero no se usaba. El Código Civil y Comercial de la Nación
viene a incorporarle, a darle mejores reglas, más transparentes, y bueno, es un adelanto en esta temática y por cierto promueve este medio de resolución de los conflictos alternativo, ¿no? Bien. Le da una seguridad jurídica, un marco muy muy importante, así que sí, a Dios gracias tenemos nuevas normas que Argentina, yo creo que Argentina ha quedado muy atrasada, Latinoamérica toda ha venido incorporando tanto el arbitraje doméstico como el arbitraje internacional con una ley autónoma, una ley modelo central que la mayoría de los países de la región han incorporado, pero Argentina quedó rezagada, pienso yo, que porque el arbitraje en Argentina ha sido, sobre todo el arbitraje internacional, devenido de las inversiones extranjeras que ha recibido la Argentina. En términos generales, somos condenados en esas instancias internacionales de arbitraje, ¿no? Entonces es como que ponen todo en una misma bolsa y hablar de arbitraje es como sacrificar la soberanía, la autonomía y todas esas cuestiones, y entonces vino rezagándose. Y uno ve como Paraguay, como Perú tienen un ejercicio del arbitraje, de este arbitraje, del arbitraje doméstico, impresionante. Uh-huh. Y Argentina, bueno, tenemos, como dije, el Tribunal de la Bolsa de Buenos Aires, el Tribunal de Mar del Plata, el de San Isidro, provincia de Buenos Aires, y algunos otros que descollan, y después es un tema que todavía no tiene lo suficiente o suficiente desarrollo. Uh-huh. Bueno, es similar a lo que ha ocurrido, al menos aquí en Neuquén, con la mediación penal, que tan buenos resultados da también, ¿no? Pero bueno, se vienen implementando desde hace poco. Está muy bueno poder difundir que al menos existe este tribunal en la provincia del Neuquén, que se pueda recurrir a él, que por supuesto hay que dejarlo establecido previamente en los contratos. Y te pregunto, Patricia, aquellas personas que necesiten mayor información, mayor asesoramiento, ¿se pueden acercar al Colegio de Abogados? Por supuesto, se pueden acercar al Colegio de Abogados. Nosotros estamos brindando charlas, sumarse a esas charlas, y también tenemos en la página web toda la información que sea necesaria para canalizarla, y hay un chat donde nos pueden escribir, hacernos preguntas a nuestros mails y demás. Bárbaro. Así que, pero bien vos decís, Lucy, que en Argentina viene implementándose medios alternativos para justamente dar soluciones, pacificar a la sociedad, y lo que se está haciendo en materia penal es un claro ejemplo, ¿no? Y cómo la mediación también ayuda en todas las instancias, en instancia judicial, como también lo ha incorporado la provincia en materia civil y comercial, ayuda muchísimo a encontrar esas soluciones que van por los medios y que a veces la justicia no satisface, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, este caso del arbitraje no es una mediación, sino que finalmente definimos a quién le asiste el derecho. Exacto. Y también es un medio eficaz, sobre todo por bien. Lo que podemos agotar los tiempos. No es una mediación de acercamiento, sino que es definitorio. Acá se lauda. Bárbaro. Patricia, la verdad que es sumamente interesante. Mucho más interesante es saber que esto existe en la provincia del Neuquén, que está al alcance de empresas, de personas que encuadren en el Código Civil y Comercial en diversos aspectos, no como decíamos en temas de familia, por ejemplo, pero hay muchos otros temas que se pueden resolver rápidamente o más rápido que en los tribunales ordinarios, así que habrá que empezar a adoptarlos. Sí.
Gracias, millones de gracias, Lucy, por tu tiempo y bueno, invitarlos a que se interioricen y que puedan consultarnos todo lo que quieran a disposición. Perfecto. Muchísimas gracias, Patricia. Hablábamos con la doctora Patricia Fernández Andreani, presidenta del Tribunal General Arbitral del